Saludos mis hermanos, que el Señor os bendiga a todos. Este es nuestro segundo estudio, estamos hablando acerca de la vida discipular y básicamente tiene que ver esto por el material que vamos a estar estudiando en nuestra escuela dominical próximamente, es decir, al regresar del tiempo de vacaciones. Vida discipular. Lo que estamos estudiando en cuanto a ello es ¿qué es la vida discipular? ¿Cómo funciona? ¿Para quién es? 3 preguntas y quizás muchas más de las cuales vamos a estar hablando en este mes, hablando sobre la vida discipular. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el discipulado como el método de Dios, el método que Dios escogió para su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Pues obviamente cuando el Señor ascendió a los cielos, al irse, en Mateo 28:19 dio una orden muy clara. Y la orden es tan sencilla, tan corta y simple y sencillamente Él dijo, haced discípulos, haced discípulos. Él hizo discípulos y Él quiere que su iglesia haga discípulos. La razón de todo ello es porque obviamente el discipulado es un método de aprendizaje-enseñanza, aprendizaje-enseñanza. Entramos para aprender y luego estamos listos para enseñar. De esta manera, la iglesia del Señor entonces va trabajando, va haciendo la obra alrededor del mundo, porque esto es lo que Dios quiso que se hiciese. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos un tiempo de aprendizaje, pero no termina, porque seguimos aprendiendo en la medida que vamos avanzando en el tiempo, en nuestra experiencia con Dios, todavía necesitamos aprender mucho más, eso lo entendemos todos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente apto como para tener todo el conocimiento que debemos tener ya. Y no solo se trata de conocimiento, es que si de eso se tratase, pues sería cuestión de aprender, de memorizar. Los judíos lo hacían, memorizaban pasajes completos de las Escrituras, pero la palabra del Señor no nos manda solamente a estudiar, a informarnos, a aprender datos, mucho más que eso. Es que dijo que debemos ser más que solamente lectores, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Y este es nuestro reto. Al venir a Cristo, empezamos a aprender y luego seguimos aprendiendo. El método de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos en este método? Obviamente es totalmente obvio que lo que aprendemos es la palabra misma de Dios. Es el conocimiento que viene de lo alto. Nadie en el mundo puede dar ese conocimiento, sino solamente es el que viene de la boca misma de Dios. Y la palabra del Señor nos asegura que ella misma es inspirada por Dios, viene del aliento mismo de Dios, literalmente. Por lo tanto, tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es la palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios obviamente requiere un aprendizaje continuo y sistemático. 2 cosas importantes. Como ya hemos dicho, al venir a Cristo empezamos a aprender y seguimos aprendiendo. De manera continua estamos en ese proceso de aprendizaje, pero tiene que ser sistemático. Y es en esto en donde vamos a ver varias ventajas, podríamos decir, de entrar en este método de Dios, el discipulado. Para empezar, debemos decir que el discipulado permite el exponer el evangelio con toda claridad. Hay un ejemplo interesante en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 18. Se nos habla de un personaje llamado Apolos. Se dice de él que este Apolos era elocuente. Además dice que tenía sólidos conocimientos de las Escrituras. Impresionante. Una persona que al ser elocuente y tener ese conocimiento de la palabra del Señor, entonces obviamente lo que hacía era enseñar. Sin embargo, algunas personas allí detectaron que le faltaba algo. Y obviamente lo que le faltaba era, digámoslo, le faltaba teología. Y por lo tanto necesitaba un mayor acercamiento a la palabra del Señor.
con detalle. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos 18:26 que fueron aquellos dos tremendos personajes y colaboradores en la obra del Señor. Apolos fue enseñado por Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, dice el versículo 26 del capítulo 18 de Hechos, que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Interesante cómo lo expone aquí. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso fue a través de un contacto muy personalizado. Se sabía lo que necesitaba Apolos. Lo que necesitaba era afinar todo aquel conocimiento que él tenía. Quizás afinar su capacidad de dirigirse a las personas. Pero lo que más importaba era que su teología fuese correcta, de acuerdo a lo que sabía, pues que él pudiese ser aclarado en cuanto al conocimiento del Evangelio. Y esta es una gran ventaja entonces del método de Dios, es que nos aclara el Evangelio. Cuando venimos al Señor, obviamente no lo entendemos todo. Lo primero que entendimos fue que somos pecadores. Y por lo tanto que necesitamos al Salvador y por lo tanto acudimos a Él, abrimos nuestro corazón. Sin embargo, hay toda una serie de elementos que ocurrieron en aquel mismo instante que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Debemos ser aclarados entonces en algunos de esos conceptos totalmente bíblicos. Así es que tenemos una gran ventaja en cuanto al discipulado como método de Dios. Pero además de ello, es que este método enseña con claridad el señorío de Cristo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, podríamos ir a Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice esta porción bíblica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, debemos enfocarnos en esa frase, Jesús es el Señor. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, no lo recibimos solamente para salvación de nuestros pecados, que por supuesto, claro que sí. Es Él quien nos salva, por eso se llama Jesús, el Salvador. Pero Jesús, el Salvador, es el Señor. Y este es otro elemento importantísimo que debe quedar bien firme en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Y además de ello, cuando exponemos el Evangelio, debemos hablar, debemos confrontar a las personas con Jesús, el Señor. De tal manera que cuando vinimos a Cristo, pues lo primero que hicimos fue dar el primer paso de obediencia. Recordamos que fue el bautismo, por ejemplo. ¿Y qué hicimos aquel momento del bautismo? Bueno, en ese momento confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Tuve que haber dicho públicamente, he cambiado de Señor. Ahora yo creo en Dios, este Dios que existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fuimos bautizados bajo esa fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo es que tengo un nuevo rey. Antes yo mismo pude ser mi propio rey. Además de eso, hay un príncipe de este mundo que me tenía controlado, pero ahora he cambiado de rey. Ahora estoy bajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Debo una nueva lealtad a Él y tan solamente a Él. He cambiado de reino. Llama la atención lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, en el versículo 13. Dice que Él, el Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De nuevo, el concepto del señorío de Jesucristo. Él es el Rey, por lo tanto tiene un reino, Él es el Señor. Es allí donde estamos ahora. Por lo tanto, tenemos un nuevo Rey y le debemos una nueva lealtad. Debemos estar totalmente sometidos a Él. El discipulado, el método de Dios, sirve, nos enseña acerca de quién es Jesús. Él es el Señor
Jesús es el Señor. Pero no solamente se trata de tener ese dato en nuestras mentes. Se trata de vivir bajo ese señorío de Cristo. Otra cosa importante que aprendemos en el discipulado es que obviamente necesitamos alimentarnos, pero no debemos estar esperando solamente que nos alimenten. La palabra del Señor nos anima a que aprendamos a alimentarnos por nosotros mismos. Aprendamos entonces a acudir a la palabra del Señor, hacer nuestros estudios personales de la Biblia y aprender por nosotros mismos. Una automotivación. Nadie me tiene que estar diciendo, tienes que leer la Biblia. ¿Ya leíste la Biblia? Yo tengo que acudir a ella personalmente. Quiero leer este pasaje de Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque sois muy lentos para entender. Aunque debíais ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tremendo este pasaje, es muy fuerte, diríamos inclusive. Por ejemplo, dice que algunos ya deben ser maestros, ya tienen que estar enseñando, pero todavía están en un periodo de dependencia. Aunque puede ser que tengan muchos años de estar en Cristo, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Nos dice que aún son inexpertos en la palabra del Señor, que son como niños. ¡Qué fuerte! La palabra del Señor nos enseña que debemos aprender a alimentarnos de manera continua, de manera sistemática, porque lo que debemos entender en ese pasaje de la Biblia es que nosotros debemos ir en camino a la madurez. Por eso el capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo en ese versículo: avancemos hacia la perfección, es decir, hacia la madurez. Por lo tanto, ese método de Dios, el discipulado, con él aprendemos a dejar de ser dependientes de otra persona para que me estén diciendo que tengo que leer la Biblia, o para que me estén dando las enseñanzas bíblicas y solamente recibiendo y nunca enseñando. Es algo que hay que cambiar. Es algo a lo cual nos llama la palabra del Señor, y en esto nos ayuda ese método de Dios, el discipulado. Ninguna persona recién convertida es madura. No, hay que avanzar. Necesitamos tiempo para ello. Y necesitamos dar tiempo, sacrificar tiempo para ello. Ahora, aunque ninguna persona recién convertida es madura, sí que es valiente, porque ha venido y valientemente ha expuesto quién es Jesús para él ahora. Es su Señor. Y entonces aquí viene otro elemento importante. Es que el discipulado nos ayuda a aprender cómo compartir a Cristo con otros. Ya lo tengo en mi corazón, pero ahora necesito que otras personas lo escuchen. Yo tengo que aprender desde el principio de mi andar con Cristo. Debí aprender, y si no, debo aprender ahora a compartir a Cristo. El Señor Jesús en Mateo 4, versículo 19, iniciando su ministerio, llamando a algunos, les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres, porque ese es el deseo de Dios. Es decir, el Señor los estaba invitando a seguirle, pero a establecer un compromiso, el compromiso de servirle ganando a otros para Cristo. El discipulado, ese método de Dios, nos ayuda, nos enseña a compartir a Cristo. Nos lleva a un compromiso serio. Jesucristo no solo es para mí, Jesucristo es para el mundo entero. Y una cosa más,
es que este discipulado, como método de Dios, es una enseñanza que más, como hemos dicho, más que transmitir solamente datos o información, está transmitiendo vida. Hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 6, versículo 17. En este pasaje se nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Mira qué interesante este pasaje. Habla de un modelo de enseñanza. Cuando habla de ello, esa palabra modelo es básicamente la misma palabra que se usa para hablar de un sello. Como todos sabemos, obviamente, un sello es un molde. Ya está hecho. Cada vez que lo llenas de tinta y lo presionas sobre un papel o algo más, entonces siempre va a salir lo mismo que está en el molde. Dice la palabra del Señor que a ello hemos venido, a un molde. Entonces, este modelo o molde es el Evangelio mismo. Y hay otro elemento importantísimo aquí, es que la persona que enseña la palabra del Señor se convierte también de una u otra manera, se convierte en un molde. Y por lo tanto se requiere que quien enseña la palabra del Señor tenga un estilo de vida que él mismo ha aprendido del Evangelio, y ese estilo de vida se llama carácter de Cristo. Ese creyente, ese discípulo comprometido del Señor, se ha dejado moldear por el Evangelio. Se ha dejado moldear, ha visto el modelo perfecto, magnífico, Jesucristo. Le ha seguido y ha aprendido no solo de Él o sobre Él, ha aprendido a Cristo, ha aprendido el carácter de Cristo. Entonces, esta persona se ha comprometido para transmitir ese carácter de Cristo a otros. Este es el método de Dios. Esto es el discipulado. Es aprender a Cristo para entonces yo poderlo compartir con otros, y para enseñar a otros no solo quién es Cristo, sino cómo Cristo quiere vivir en esa persona, cómo Él puede ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, que hace conforme a lo dicho por el Señor y conforme al carácter de Dios. Un gran reto. El Señor Jesús dijo: haced discípulos. Todos necesitamos seguir aprendiendo. Lo que ya sabes, compártelo. Y nos daremos cuenta que todavía nos falta mucho más por conocer. Por lo tanto, nos hace falta mucho más que estudiar. Y a eso es lo que vamos, a estudiar a profundidad la palabra del Señor. Dejar la leche para ir a alimentos sólidos, para que podamos entonces estar mejor capacitados para enseñar a otros el carácter de Cristo. El discipulado es el método de Dios. Así lo dijo Él, así ordenó Él: haced discípulos, seamos discípulos y hagamos entonces discípulos según el consejo y la orden misma del Señor de señores, el Rey de reyes. Así que vamos adelante y seguiremos estudiando sobre el discipulado en próxima enseñanza. Que el Señor os bendiga, hermanos. Hasta luego.